Buen día. Hola, profe. Hola, profe. ¿Todo bien? No sé si me tiembla el cuerpo. No sé si me tiembla el cuerpo. ¿Por el frío o por los nervios? ¿Por qué no? Ya nos conocemos. Hola, Marcos. ¿Cómo está usted? Bueno, Dani, su secretaria, fue la primera que puso así que por favor vayan poniendo la asistencia. Si no, se va a poner ausencia a todos. Así como les digo. Hola, profe. Buen día. ¿Cómo están? A las 10 en punto. Ah, bueno. Yo sé que el horario de salida, así que hasta las 24 nos pensamos para que ustedes tengan un poquito para ir al baño y disfrutar al baño. Bueno, muy bien, profe. Siguen ingresando los chicos, buen día. Profe, buen día. Dice Norma Sosa que está ahí, no lo puede ingresar. ¿Qué hacemos? No sé si que estamos hablando para ingresar. No, no me parece. Si estaría con el Laura, ella golpea, yo voy y abro la puerta, pero no me sabe qué cuesta. Ahí está. Tiene que seguir intentando. Bueno, profe. Bueno, ¿saben qué? Que viene ¿qué fecha? Jessica, ¿no sé si me quiere que vive? Librería de Córdoba. Ay, no es sí, ahí está Norma, ahí está Norma, está entrando. El martes que viene está. Hola, profe, buen día. Es el día, hola, profe, buen día. Chicos, a esta chica no me digan que lástima. Ah, bueno. Si quieren, yo les doy. Córdoba, entonces. Si quieren, yo les doy. No, ustedes saben que yo antes que viene hoy vamos a terminar con los temas de organización, que llegamos bien, que estamos cómodamente. Y el martes que viene yo doy las recomendaciones para que ustedes hagan el examen que yo les comenté. Ahora por lo cual algunos se vayan desconectando o se les llama la serie. Yo les voy a pasar entonces les dice todo la explicación
tomo nota? No, tengo los PDF nada más. Bueno, tiene que tomar nota, la memoria para ayuda. ¿Cristina va a tomar? Profe, no tomé bien nota. Bueno, también la memoria de ayuda hay que tomar nota siempre. Sí, calcula y escribe todo. Sí, profe. Estuvimos hablando de las distintas organizaciones, profe. Ay, no me salen ahora los nombres. El que presentamos nosotros era Cuaderno, profe. Estuvimos viendo, presentamos en un grupo, presentamos un trabajo en conjunto, hablando de las organizaciones, de cómo están organizadas las empresas, así, por los puestos, cómo se analizaban, gestionaban las distintas actividades. Hubo temas, cuando nosotros hablamos de empresas, eso se había aclarado también con el grupo anterior, recuerden que las organizaciones también son empresas. Así que cuando hablamos de esto, es de cajón la organización de Estado. Hubo temas que se van a ver en esta segunda etapa de los procesos administrativos. Tienen que ver con esto que compañero de la turma, la reiteración. Va a haber fallas en la organización. Cuando nosotros hacemos esta planificación, a decir los objetivos que nos trazamos en la primera etapa que se planificación, no se cumplan. Lo que tenemos que tener es un ordenador mental o escrito que nosotros vamos viendo a la fecha. No se traten con eso porque no, después se les va a hacer difícil finalizar con la tercera etapa que vamos a hacer. Nosotros teníamos que hablar hoy de principios de organización. Nosotros, profe. Bueno, a ver, ¿verdad? Sí. Bueno, los escuchamos. Primero que esto fue Ay, no sé. Desde la cuando puedo compartir la pantalla completa me dice eso, no me da la opción de compartir, digamos. escuche. Primero tiene que tener el PowerPoint abierto. Después ahí abajo que tiene los tres puntitos a la flecha, tiene el segundo, que tiene dos cuadraditos que dice una ventana. Por ahí tiene que Se ve. ahí va, ahí mira, ahí está apareciendo. Ahí se ve. No se ve todavía, está que está presentando, pero no se ve el PowerPoint.
ahora vamos. Ahora perfecto. Ahora sí, Paula. Bueno, Empecemos. bueno, vamos a comenzar con el principio de la organización. Bueno, mi grupo es David Flores, Paula Cardoso y bueno, yo, Cristina Chocobar. Voy a empezar con la definición, que es verdades de carácter universal que surgen a partir de la experiencia que han sido comprobadas. Sirven para aplicar la administración con un mínimo margen de error. Bueno, esto quiere decir que bueno, sería el conocimiento que se tiene a partir de la experiencia que tendríamos y que han sido comprobadas. Por ejemplo, es algo que se gana con la experiencia, a partir de las prácticas, por ejemplo, en nuestro caso, de nuestros conocimientos, de cómo tenemos que aplicar, por ejemplo, y una inyección, un ejemplo, y bueno, que va a haber una mínima de error, digamos, porque ya está la experiencia. Después, ¿para qué sirven los principios de la organización? En general, los principios de la organización se orientan a lo siguiente: ser una ruta a seguir hacia la meta empresarial. Bueno, de esta forma, todos los esfuerzos, digamos, se enfocan al logro eficiente de los objetivos. Digamos, por ejemplo, en un hospital, la ruta que dice que la ruta a seguir es la meta. Por ejemplo, un médico controla a un paciente, lo examina, bueno, y luego el enfermero sigue cuidándolo, bueno, y así siguiendo la meta, digamos, implica el esfuerzo de todo el personal. Simplificar el trabajo, bueno, esto sería que se realiza constantemente a través de la utilización de planes, organizaciones, para mejorar la técnica y, bueno, favorecer la ejercitación de las tareas, digamos. Establecer claramente los flujos de trabajo y los canales de comunicación. Bueno, acá, bueno, dice que hay que tener una muy buena comunicación, ser muy claro, como dice. Definir jerarquía de roles, bueno, diferenciar bien los roles de cada uno. Cada uno tiene su área, el director, el administrador. Después, diseminar los rasgos de la filosofía organizacional. Bueno, que acá sería la filosofía organizacional, se refiere a un conjunto de ideas que se plantean con el fin de establecer la misión, la visión, los valores, la estrategia para un mejor, un óptimo funcionamiento de una organización o una empresa. Y bueno, y la última es transmitir y mantener la cultura organizacional. Acá se debe tener muy claro cuál es la cultura para poder incluirla como un filtro más en los procesos de selección digamos, de candidatos. Sí, me apaga el micrófono. Tenemos 12 principios de administración. Uno sería la unidad de dirección, que se debe formar una sola estructura que sea eficaz para tener un mínimo de costos o de consecuencias de nuestro objetivo. Esa unidad debe ser eficiente para que los objetivos, las jerarquías tengan una relación funcional. También para que haya un mínimo de costos y consecuencias. Debe haber un tramo de control, casi como tenemos jerarquías, debe haber un tramo de control para, suponiendo en un hospital, podemos tener un control de los insumos que tenemos, de los gastos fijos que se tienen, para que no haya gastos de más o no haya pérdidas que
que traigan una consecuencia para nuestro objetivo. Ahí paso a la siguiente. Debe haber una jerarquía, digamos que tiene que haber alguien que guíe al grupo para poder cumplir y que exija a ese grupo también que sea el que lleve el control para que pueda haber una, digamos, una mejor organización y que haya mejor funcionalidad del equipo. También se deben delegar tareas, que cada uno tenga su propia tarea para que haya una funcionalidad y que asegure el logro de los resultados. Y cada uno de responsabilidad absoluta, cada uno de los integrantes de nuestro grupo debe tener su propia responsabilidad de su tarea que fue asignada. Eso es absoluta su responsabilidad para cumplir el objetivo. David. Bueno, hablamos de la igualdad de autoridad y responsabilidad. Se entiende como igualdad a la delegación por su efectividad y se requiere del mismo grado de responsabilidad. A eso se quiere referir la igualdad de autoridad y responsabilidad. Según Kate Davis, define la responsabilidad como una obligación del individuo para realizar tareas asignadas a medida de sus posibilidades, bajo la dirección de un líder ejecutivo. En cuanto a Henry Fayol, define la autoridad como el derecho a dar órdenes y poder exigir obediencia, por lo que normalmente la responsabilidad se mueve hacia arriba, mientras que la autoridad influye hacia abajo. Y es la génesis del marco organizativo, por lo cual es un acompañante esencial de las tareas de gestión. Luego pasamos al nivel de autoridad. Este se refiere a la representación gráfica de los lugares o departamentos donde las personas designadas como responsables de la empresa ejercen su actividad. En dicha actividad estamos incluidos todo lo que laboramos en esa parte de la organización y depende del directivo o de la junta directiva o gerente general. También tenemos que interesarnos en conocer bien cómo estamos conformada esa empresa, cuál es nuestro rol y cuáles son nuestras obligaciones, responsabilidades y derechos a fin de poder identificar en qué lugar vamos a laborar y a quién debemos reportar nuestro trabajo y respeto que debemos tener ante las personas que ocupan sus cargos. Luego tenemos la división de trabajo, en la que consiste en la fragmentación de las tareas necesarias para la producción de un bien o servicio, las cuales se representan en una serie de individuos, habitualmente en base a su fuerza, capacidad, especialidad o naturaleza. ¿Qué ventajas tiene la división de trabajo? Bueno, tiene el incremento de productividad, mayor calidad en facilidad en el desarrollo y mejoras en la calidad de vida del trabajador. Luego pasamos al equilibrio. Este equilibrio es la estructura que se debe encontrar tal forma para evitar un desequilibrio en personal laboral. Esto significa que deben tener específicos cuáles son sus jornadas y tiempos de descanso a fin de promover un buen desempeño de los laboradores y cuidar el bienestar del ¿Qué flexibilidades hay en un ámbito laboral? Bueno, puede haber la flexibilidad de aumentar o disminuir los niveles de empleo con las libertades legales, flexibilidad en la movilidad geográfica de los puestos de trabajo, la flexibilidad para aumentar o disminuir el nivel salarial según la situación dada, o flexibilidad para la modificación de horarios en el trabajo. Y como último tenemos el liderazgo, que el liderazgo de sus administradores depende de un buen desempeño y desarrollo de las potencialidades.
Además, es un conjunto de capacidades que debe cumplir un individuo para influir de una forma que las personas o un grupo determinado trabaje con entusiasmo, logrando las metas y objetivos marcados. Muy bien. ¿Algo más para agregar? No, profe. Bueno, Eso sería todo. perfecto. Pero estamos estuvieron diciendo estos principios de la organización que según el libro de la sociedad está en la página 113, recomendamos para un examen. No solamente mencionamos, no solamente significa cada una de estas explicaciones que estamos haciendo, es muy importante porque, como ustedes vieron, en el relato de los compañeros de cada uno de los lo que ya vimos, la etapa de planificación, y esto de saber responsabilidad, hablaban los compañeros. Motivaciones también, chicos. Pero sí dentro de las desarrollando los van a estar hablando de estas cuestiones de organización. Para poder adaptar modelos de planificación los organizaciones. Ella me los va a estar mandando todos juntos. Yo esto de que hablamos cada grupo para hacer exámenes puntuales. Estamos haciendo para analizar. Bueno, ¿Alguna consulta con este grupo de tema? Bueno, seguimos con el otro grupo tratando de utilizar ahí. En esto está Ahí está, Daniel. A ver si puedo compartir. bueno. ¿Sabe cómo estamos también? Más o menos. Bueno, tiene que tener abierto primero el PowerPoint. Sí. Entonces después sobre el PowerPoint abre el No sé si vamos a hacer esto. Primero abre el PowerPoint, lo deja abierto, no lo necesita, lo deja abierto. Perfecto. ahí se ve. Se ve perfecto, genial. Bueno, hace esta actividad, ¿ustedes cuántas tareas les tocó en su grupo? Acá está. Ahí está. ¿Cuántas tareas les tocó? ¿3 o 6? Nos tocó la teoría de los rasgos de personalidad, teoría de los estilos de liderazgo, teoría de situaciones de liderazgo, teoría de la motivación humana, teoría de la necesidad de Maslow, la teoría de necesidades motivadoras de Maxwell. Bueno, y la teoría de comportamiento era la primera que tocaron todas. Empezamos primero por dirección y liderazgo. Exacto, pero dentro de las teorías que ya están. Vayan abordando cada una de las teorías, las compañeras voy a ir haciendo algunos ejemplos y algunas acotaciones. Bueno, abordar el tema de las teorías es como ver las teóricas, ustedes verían una lista de nombres de teóricas que ustedes tienen cada uno. Bueno, vamos a ir haciendo hincapié en algunos para que ustedes puedan verlas reflexionando para nuestra materia que también es la teoría.
yo cerré para que puedan hablar también. Bueno, dirección y liderazgo. Dirección implica tomar decisiones, manejo y liderazgo. El liderazgo es una de las características de las organizaciones humanas. Dirección y liderazgo es uno de los aspectos más humanos de las funciones administrativas. Estas funciones administrativas son difíciles, ya que los administradores se enfrentan a un complejo de factores que hace difícil que tengan un control y un conocimiento total. Bueno, liderar es el arte de influir, es influenciar sobre las personas, es dirigir, es manejar, preceder. El líder es el trabajo en función de un grupo de personas para ayudar a cumplir sus objetivos. Bueno, la teoría del conocimiento dice que Douglas es uno de los primeros escritores que estudia ampliamente los elementos humanos y establece Si no es del conocimiento, sino la del la teoría del comportamiento, sí, me equivoqué. Bueno, Douglas es uno de los primeros escritores que estudia ampliamente los elementos humanos y establece dos criterios. Los clasifica los criterios son sobre sus administradores y los clasifica según sus conductas, en déspotas y en tolerantes. Bueno, en la teoría de los administradores déspotas, la premisa sobre sus trabajadores es que el ser humano, dice que el ser humano normal tiene adversión al trabajo y lo va a evitar cada que pueda. Los trabajadores dice que necesitan ser manejados, manipulados, controlados y hasta amenazados para realizar un objetivo, para realizar un esfuerzo para cumplir un objetivo. Dice que los trabajadores no quieren responsabilidades y por eso prefieren ser dirigidos y lo que desean es seguridad. Y en la teoría de los... Perdón, Dani, ¿y a usted qué le parece? ¿Esto es así? Creo que es así porque en algunos lugares hasta ponen cámaras, porque es verdad, si nadie está viendo y controlando, mucha gente no hace nada, y sí, puede ser un poco así. No sé si tan exacto, nos vamos a encontrar con este tipo de instituciones donde vamos a encontrar personas de construcción que tienen esta característica, que es déspota. Pero el déspota tiene que ver con estas cualidades que va a presentar. ¿Cómo se dice? Hay profesionales, porque acuérdense que ustedes, además de ser empleados, van a ser profesionales. ¿Saben lo que es ser profesionales? premisa de los trabajadores, esta dice que el trabajo produce un desgaste físico y mental y que las amenazas no es el único medio para que los trabajadores cumplan un objetivo. O sea, sería al revés de la otra. Exacto. Y bueno, dice que la capacidad intelectual de los trabajadores está subutilizada y que la recompensa que
recibe es a base de un cumplimiento y que los trabajadores ay, no me acuerdo. Bueno, que el trabajador sí aprende a aceptar y tomar responsabilidades. Bueno, dice, estos criterios tienen un grupo de interrogantes, o sea, como que tienen muchos interrogantes para resolver, pero en realidad lo que buscan es que los empleados trabajen, hagan un esfuerzo pleno. Eso es lo que busca. Entonces, si yo, usted está trabajando, usted está respondiendo a su trabajo con autonomía, responsabilidad, entusiasmo, todas estas características que llevan a ser reconocidos como tal. La verdad que siempre digo que las instituciones de salud, cuando uno lo dejan trabajar como sabe, con esta autonomía de manejo del paciente, de situaciones, es la mejor recompensa, además de económicas de sea, un reconocimiento muy bueno como que avanza su conocimiento, su experiencia, su capacidad. Entonces, bueno, esto tiene que ver también esto de muy importante, porque de estas cosas tenemos como las dos partes que nos menciona el autor. Todavía no había terminado. No, parece, dice. Bueno, dice que Einstein, creo que es algo así se pronuncia, propone 4 conceptos. Bueno, uno de los conceptos es que el hombre es motivado por un incentivo económico y también puede ser manipulado por un incentivo económico. También dice que nosotros en la productividad nos sentimos amenazados por la parte económica, porque si usted falla, se descuenta. Si usted tiene todo que trabajar, entonces vale que pagan 3 centavos. Si usted, por ejemplo, prestó el servicio, cuando llega un día que necesita por ejemplo, no se lo van a dar, ¿sí? Entonces, esto es no solamente en la parte técnica, sino también en la parte privada. Y yo les voy a contar, y además están nuestra ley. La ley de enfermería 24.4 está esto de las sanciones y riesgos. Y ahora, en uno de los artículos, perdón, no artículos, en uno de los artículos, menciona la es como que es necesario que las organizaciones y las grandes o pequeñas tienen estos necesidades, y los dos conceptos más que faltaban es que el ser humano, los sentimientos son irracionales y no deben interferir en el interés racional del hombre. Y bueno, la organización debe neutralizar y controlar los sentimientos humanos. Esa parte en realidad no la entiendo muy bien. tal cual le decía, pero justo estaba pensando en eso. A eso se refiere con la parte emocional. Esto se relaciona con la emocional y que es la motivacional, ya lo vamos a hablar. Pero bueno, lo emocional tiene que ver con el comportamiento, cómo yo voy a proceder. Y a mí me esto me parece, y esto es algo que me replantea dentro de este artículo de régimen disciplinario. De julio, yo ya sé, y sé que me van a descontar el precio el resto del mes, yo me voy a preocupar por seguir siendo registrado horario y todo eso. Debería preocuparme. ¿Por qué? Porque yo soy responsable, porque trabajo con un equipo de personas, porque el paciente me necesita. Pero uno de los enfermeros, me dedico ahora a los enfermeros, y se me pasó de dentro de dinero, que se me descontaron, no sé.
humanas, dice que proporciona muchos conocimientos, como por ejemplo la teoría de los rasgos de la personalidad, la teoría de los estilos de liderazgo y de las situacionales de liderazgo. Esos son los que había marcado. Y yo hablo de las tres teorías. Bueno, Flor, te escuchamos. Bueno, la teoría de los rasgos de personalidad, que es el líder, es aquella persona que presenta energía, autoconfianza, agresividad, cooperación, creatividad. La teoría de los estilos de liderazgo se refiere a la forma de liderar los rasgos de la personalidad del líder, digamos. Pueden sintetizarse en el estilo autocrático. El líder es quien dicta las órdenes, decide qué y cuándo se hace. Y el estilo democrático, el líder es un miembro más del grupo, que estimula a los subordinados a decidir y ejecutar las funciones. El estilo liberal, la participación del líder es limitada o marginal. Y la teoría de situaciones de liderazgo buscan explicar el liderazgo conforme a tres factores: el líder, el grupo y la situación. El comportamiento depende del control del líder y la libertad de los subordinados. El estilo de liderazgo se elige según los grados de control y dependencias. Mientras mayor es el control del jefe, se supone el liderazgo autocrático. Si es mayor el liderazgo de los subordinados, se supone un liderazgo de tiempo liberal. Y ya ahora Janet habla de las otras teorías. Bueno, espérenme. Vamos a las características de un líder. Es interesante tener en cuenta estas características para poder identificar los líderes en nuestros grupos, en nuestras salas, en nuestra organización. Tiene que tener energía, tiene que tener autoconfianza, para entablar una conversación. Planar, plan B, ¿qué hacemos? Hay que ser creativo. Ustedes, las características para ser líder son grupos. ¿Sí? ¿Se siente líder? Creo que ahí Se termina haciendo todo lo que hizo la conveniencia la paciencia para hay que ver qué tipo. sí. Liliana, No, proceso no. No tengo.
desarrollo turístico. Desarrolla y adquiere a través de los cursos, ya vamos un poco a hablar de educación continua, educación permanente, ¿sí? Y también se va desarrollando, porque lo que yo voy aprendiendo también es que, bueno, y cuando uno lo aprendió, lo desarrolló, va ganando esa autoconfianza. ¿Sí? Así que es como que con el tiempo se va adquiriendo Graciela. ¿Sí? Bueno, el tema es que a veces cuando yo lo hago, yo no tengo ahí está bloqueada la creatividad. Siempre hay que permitirse tener la iniciativa, ser creativo, combinar con otros, si podemos aprender, y ir haciendo nuestros perfiles de vida. Pero usted, si me pregunta acá 10 años, a lo mejor tengo autoconfianza para decirle que sí. Bueno, genial, genial. La idea es que sí, que tarde o temprano la va a tener esta autoconfianza. Si no se encierra en sí misma y se abre a los demás, la va a adquirir rápidamente la autoconfianza. Ya va a ver. Muy bien, sigamos chicas, perfecto. Bueno, Ahora hablamos sobre las teorías de la motivación humana. Estas teorías tienen su base en las necesidades, y algunas son primarias, otras secundarias, y varían según la intensidad a lo largo del tiempo. Según Mendelssohn y Steiner, se define como el término motivo como el estado interno que da energía, activa, mueve y que dirige o canaliza el comportamiento hacia las metas. La motivación es una reacción en cadena que inicia por un despertar, una necesidad que da lugar a la búsqueda de un deseo o meta, lo que a su vez origina tensión y entonces se produce una acción. Los motivos pueden ser complejos y conflictivos y los motivadores inducen al individuo a actuar. muy bien. Janet quiere hacerse su casa en pleno cerro de las cosas. Se necesita muchísimo dinero para adquirir la propiedad. ¿Sí? Va a buscar un trabajo que le pague poco, un trabajo que pague mucho. Y un trabajo que esté en base de mi necesidad. Exacto, ¿sí? Esto tiene que ver con la motivación que la lleva a desarrollarse según las necesidades que tiene esta persona. Muchas veces tenemos un trabajo por la cercanía a donde vive, por la cercanía a otros trabajos que tenemos, por no tengo movilidad, entonces tengo que pensar en qué con eso puedo pasar, que necesito trabajar en cierto horario porque tengo que aplicar con mis hijos, no puedo pagar mi vida, como mi marido tiene un horario fijo, entonces estamos en motivaciones que vamos a ir teniendo que ver con las necesidades. Entonces, una parte de trabajar. Pero cuando yo tengo motivaciones internas de los trabajos, también tiene que ver con las necesidades. Yo tengo la motivación, por ejemplo, de hacer un cargo de conducción. Porque necesita que yo tenga quizás económica, quizás tenga estatus en la disciplina, quizás sea porque quiero que el servicio quizás la jefa que puede tener la empresa y esas son las motivaciones que me llevan a tener cambios. Y a esto no tenemos a la ¿Sí? Tenemos las teorías de necesidad de Maslow. Maslow es un psicólogo. Maslow postula una jerarquía de las necesidades humanas que motivan a diferentes conductas. Se clasifican en dos categorías, las primarias y las secundarias. Las presenta en una pirámide cuya base contiene las necesidades físicas y en conjunción con la de seguridad constituyen las necesidades primarias. Las necesidades de autorrealización son para Maslow las necesidades secundarias.
necesidades motivadoras de McLaren. Identifica tres tipos de necesidades básicas motivadoras que son el poder, la afiliación y la realización. Los tres impulsos, poder, afiliación y realización, son de valor para la ciencia de la administración por el significado y la utilidad para que una organización funcione bien. La necesidad de poder, las personas poseen una alta necesidad de poder y un gran interés por ejercer influencia y control. En la necesidad de afiliación, las personas que tienen una alta necesidad de afiliación buscan ser apreciadas y tienden a evitar el dolor de ser rechazadas de un grupo social. La necesidad de realización, las personas que poseen una alta necesidad de realización tienen una intensa deseo del éxito y un gran temor al fracaso. Ser desafiadas y establecer metas difíciles. Y eso es. Y profe, no lo primar. Porque acá me sale todo el PowerPoint. Exacto. Usted va a la barra de abajo y ahí va a tener el no sé si vale con el trauma cultural, ahí está. Ahí está perfecto. Arturo. Sí, Espera un ratito que ahora lo va a hacer. Ahí va. Pone la primera. ¿Lo puede ir subiendo? a ver, No. a ver, pruebo de vuelta. Chicos, si no pueden, pues, Chicos, si no pueden, pásenmelo por WhatsApp y yo lo paso por acá. Esta es la otra opción. ¿A dónde dice profe presentación con diapositiva? No. No, donde dice, no, usted tiene que abrir el PowerPoint. Está abierto, lo estoy viendo. Bueno, y después Eso es lo que no sé dónde lo puedo abrir al mí. Ahora abrí para que lo puedas ver nosotros. O sea, como que dejé el PowerPoint atrás y abrí para que lo puedas ver a nosotros. ¿En los puntos? ¿No? No, vos estás viendo nosotros, estás bueno, viendo. hablamos de los tres certificados. Sí, Tiene una flecha a la vez. sí, presentar ahora. Exacto, usted hace clic ahí y ahí le sale en la segunda que dice una ventana con dos cuadraditos. Sí. Ahí hace clic. Una vez que hace clic aquí, va a salir el link y el PowerPoint. Usted hace clic en el PowerPoint. Cuando hizo clic en la ventana, ¿le salieron estas dos opciones? Me salió, bueno, ahora dice compartir una ventana de aplicación, el link y ahora y al lado me dice entrega de actualización. No sé. Ahí tendría que salir el PowerPoint. A ver si hay clic ahí en esta ventana que sale.
compartirme figura. A ver qué dice. Sí, pero no sé si se está compartiendo. Hágalo de nuevo, porque me parece que sí. Ahora no me sale el PowerPoint. Haga de nuevo lo mismo. Abre el PowerPoint, lo deja abierto. A ver, lo que está viendo. A ver, vamos a ver. No, porque yo lo achico y se me sale. Esto minimice. Y no, PowerPoint, Sonia, y no lo minimices nada de arriba. Bueno, pues igual Sonia tiene que aprender. Ahí está. Creo que no lo hice. Genial. Muy bien. Ahora sí se ve. ¿Sí? Ahí está. Podemos empezar. Profe, Está perfecto. Podemos se me va el internet. ¿Quién empieza? ¿Alguno o usted? Yo empiezo, profe. Bueno, Nosotros estamos hablando de comunicación y es una serie de pasos dinámicos y fluidos constantes en la transmisión de un mensaje. Un mensaje que produce respuesta o un intercambio de información entre dos o más personas. La cual puede ser en el interior de una persona. ¿Se salió? En el interior de la persona, el emisor percibe, capta el ambiente o señala un receptor. Y ahí transmite el mensaje. Interpersonal es el emisor, emite el mensaje, permitiendo el intercambio con otras personas. Después están los métodos de comunicación, que serían oral, escrita y a través del lenguaje corporal. El oral sería saber escuchar, silencio, empatía y el rapport. Después está la escrita, que sería completa la interacción y asegura mayor grado de recepción. Después está el lenguaje corporal, que es a través de gestos, posturas, ademanes, que debe haber congruencia entre el mensaje y la intención. Después están los tipos de comunicación, que es comunicación ascendente, que es Sonia, usted trate de en su computadora vio que al costado le salen todas las diapos. Muy bien. Así nosotros podemos seguir el PowerPoint que ustedes quieran. Bien. Perfecto. Bueno, entonces estaba hablando de los métodos de comunicación que son orales, que es a través de saber escuchar, estar en silencio, tener empatía y el rapport. El rapport es cuando estar en sintonía con la persona con la que estás hablando.
o sea, tener empatía, digamos. Bueno, la comunicación escrita que completa la interacción y asegura mayor grado de recepción. Y después el lenguaje corporal, que a través de gestos y posturas, que debe haber congruencia entre el mensaje y la intención del mensaje. Después están los tipos de comunicación, que son la comunicación ascendente, que es entre el subordinado y el jefe, que este informa, aclara y sugiere o puede realizarse quejas. Y la comunicación descendente es entre jefes y subordinados, que ordena, dirige, aclara y coordina. Después la comunicación horizontal, que es a través de, o sea, que son de las personas con el mismo nivel jerárquico, en el cual se informa, se coordina, se solicita o evalúa los tipos de mensajes. Y después de la comunicación general de toda la organización, que es de toda la organización al exterior para los integrantes. Bueno, después están los tipos de comunicación, después la barrera de comunicación. Incongruencia entre el contenido y la intención. Si se debe comunicar algo, el mensaje y la intención deben ser congruentes. Ejemplo, hola, ¿cómo estás? Después está el déficit de la redacción. Si el mensaje no tiene todos los mensajes, no va a ser comprendido. Ejemplo, te espero en el café. Después está falta de claridad. El mensaje tiene todos los datos, pero es muy complejo. Ejemplo, un ingeniero que instruye a un obrero. Después, otra barrera sería no saber escuchar. Cuando se quiere comunicar algo y la persona no escucha al interlocutor. Después, propósito. Dirigir la información. Después hablamos del principio de la comunicación. El principio del dinamismo, el flujo dinámico y constante de la comunicación asegura la recepción de respuesta, aclara situaciones. Después, principio de congruencia, el contenido de la intención determina una respuesta congruente. Debe estar acorde. Principio de forma, elegir el método del tipo de comunicación permite el logro de los objetivos. Bueno, después están los medios de comunicación, los oficios, que son los documentos formales. Perdón. Esto de los medios de comunicación, pero los compañeros, quiero que sí lo sepan, porque esto es lo que nosotros vamos a estar encontrando cuando tenemos que trabajar. No solamente tienen trabajo como se explica en el público, sino que tienen también los documentos que van a estar explicando ahora. Bueno, los medios de comunicación son los oficios, son los documentos formales, los memorándum, las citaciones, los boletines, periódicos, informes, fotografías y películas, agendas y circulares. Bueno, entonces explicar cada uno. Sí, me falta eso. Bueno. ¿Terminan ahí? Sí, profe. Bueno, Porque era cortito el nuestro. No recuerdo si ustedes también tuvieron TIC, comunicación. ¿Ustedes lo vieron a esto en primer año? ¿O no? No se acuerdan.
reincorporen la licencia por maternidad de Jessica Pereira, la actividad en el puesto de conducción Claudia Rivera. Para dar el conocimiento de los dentro del relajo. Jessica Pereira tiene su hijo y después retoma su función de Claudia a nivel operativo. Para que la organización funcione, ¿qué hay que puntualizar en este informe? Y esto que tengo que poner. Así que bueno, hay que ver cómo se realizan estos informes. Después, droga en rojo. Tiene que decir supervisora de área de conducción, jefe médico, la fecha. Tiene que tener algo formal, algo que cualquiera ponga un cartelito sin decir quién lo puso la fecha, tiene que estar exagerado. ¿Estamos? Después, Profe, los folletos también son medios de comunicación. sí, los folletos. Hay en muchas instituciones que hay unos folletos o unos típicos que dice, por ejemplo, acá te doy esta es el área, por ejemplo, de la para después consultar. Siempre hay este tipo de folletos con los diabéticos, el hipertenso, la parte de nutrición, que usted tiene la patología, generalmente ponen el diagnóstico médico. También se puede utilizar, por ejemplo, una rectificación. La vida de 24 horas. Y usted puede tener acciones puntuales que hay que recomendar. Fulanito sale de 10 horas. Entra y lee. Por ejemplo, en los quirófanos siempre está la planilla y está la pizarra que dice, fulanito tiene el horario
de gestos sería el lenguaje, digamos, de señas, ¿no? Puede ser el lenguaje de señas, ¿sí? Hoy contaba el chico Cristian Merlo, ellos también tienen cartillas educativas para entregarle a los pacientes, ¿sí? Y se dan que vienen pacientes sordomudos. Claro, por eso. No sordomudos, ciegos, ¿sí? Entonces estas cartillas les están digitando entre ellos. Fíjense lo que están haciendo la institución, ¿sí? Y también puede ser esto sonidos. Sordomudo, por eso. Capacitado en el lenguaje de señas. Claro, sí. Y me dirán, oye, un enfermero también tiene que saber el lenguaje de señas. Y a la mitad ustedes van a ganar muchos puntos teniendo esta característica, ¿sí? Así que tengan en cuenta Las personas que hablan de otro idioma. también, por supuesto. Bueno, ahí ya no los veo estudiando francés, inglés. No. Pero sí, tiene razón. Bueno, muy bien, chicos. Ahora sí, Profe, pero por ahí también se referiría a los gestos, por ejemplo, cuando te están hablando de hacerle, como diciendo, sí, qué sé yo, o sea, estas cosas también. Hay personas que no abren la boca desde la oralidad, pero los gestos lo dicen. Pero los gestos, la revoleada de ojos. Los silencios. Dejo de compartir. Deja de compartir. Acá estamos. Ay, qué nervio, por favor. Sí, profe. ¿Se ve, profe? Perfecto. Bueno, a nosotros nos tocó al principio la delegación. Los participantes que vamos a hablar de todo esto, del tema que nos tocó, Graciela Ferreira, Rocío Oliva y quien le habla, Natalia Ferreira. Bueno, ¿qué son los principios de la delegación? El principio de la delegación son todas las acciones y toma de decisiones que el nivel estratégico delega a una persona, tanto sea a nivel táctico como a nivel operativo. Los principios de la delegación, bueno, acá tenemos un par de principios de delegar el control, autoridad y responsabilidad en las personas que delegaremos en todo nivel operativo. Estableceremos límites para evitar excesos. Se necesita preparación e introducción previa para poder delegar con eficacia. Tendremos en cuenta la división de trabajo sin causar exceso al personal. La estoy pasando, profe. ¿Alguien lo ve? No lo veo. No sé, ¿el resto lo puede ver? ¿Alguien lo ve? No. Ahí está yendo. Ahora volví a la anterior. Ahí está yendo. Ahora vamos a la otra. Perfecto. Avance. En esta. ¿Sí? Ahí va. Perfecto. Tenemos en cuenta la división de trabajo sin causar exceso en el personal. Reconocer cuando el personal realiza un buen trabajo y felicitarlo. Eso es la motivación en cuanto a nosotros como delegado a poder incrementar el entusiasmo al personal. Si el personal se equivoca, no reprimir, sino explicarlo las veces que sea necesario
para que esa o esas personas entiendan de lo que se debe hacer. Si no, se los cambia a otra actividad. El delegado es el mediador entre el nivel estratégico y el nivel operativo. Hacer ver que el personal es tan importante para la organización para motivar a un mejor rendimiento laboral y evitar traspiés en cuanto al tiempo que nos llevara ese problema para resolverlo. Es necesario rotar al personal en las actividades dadas para que no se sienta agotado, frustrado o decaído por el acostumbramiento. Generalmente se hace entre 6 y 1 año, profesor, ese de rotar de actividades. Siempre enseñar a realizar diferentes acciones en un tiempo determinado. También el delegado tiene que capacitar para que otras personas también sean delegadas y no dependan de él si algún día se toma vacaciones o se enfermó y no puede estar en esos 5 o 10 días. Tiene que tratar que este personal no dependa de él en tanto la actividad, ¿no? El delegado tiene que estar predispuesto, tanto sea en tiempo, capacidad y responsabilidad. Tener una formación sólida en sus deberes, tiene que tener en cuenta las normas, las leyes y los decretos, tanto colectiva como individual del personal, y hacerlas respetar y cumplir. Su conducta tiene que tener moral y ser recto en todo momento, ya que está a cargo de las actividades del personal. También tiene que ser la guía para las personas jóvenes que recién entran ya sea a la empresa o al nosocomio. La relación con el empleador debe ser cordial, gentil, pero firme en cuanto a la defensa de los trabajadores. Es el interlocutor entre el empleador y el personal operativo. Debe escuchar ideas, quejas, opiniones de sus compañeros. Tiene que tener ideas reales y alcanzables. El delegado debe tener un espíritu constructivo, ideas claras, debe ser enérgico, atento, sin flaquezas, decidido, pero no intolerante. Tiene que tener una conducta y una capacidad de militancia. Cuando se siente abatido, incomprendido, decepcionado, se siente indiferente en cuanto a sus subordinados, él tiene que encontrar esa vitalidad, porque tiene que entender que él es vital y esencial para la organización en cuanto a las actividades que hacen a la empresa o al hospital o donde esté haciendo la actividad. Debe luchar con sus conflictos internos y o lo laboral, porque por ejemplo hay subordinados que no están de acuerdo, entonces él tiene que tratar de hacerlo entender que es por el beneficio de la organización. Cuando el nivel estratégico le da una orden o una idea, él tiene que tener en cuenta el proceso de delegar, que es el pensar y el hacer. En el pensar, él hace la planificación, el desarrollo de este proyecto, evalúa tanto lo que es el presupuesto, los recursos que tiene, tanto sea económico como personal, y el tiempo de ejecución de este proyecto. En esto lo organiza y después lo ejecuta, o al hacerlo lo ejecuta y lo evalúa según, generalmente es en un tiempo corto para que no se venga abajo la empresa o lo que sea. Para hacer esto, también tiene en cuenta el diagrama de Gantt y la matriz FODA, en la cual
son las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que le pueden llegar a afectar en cuanto a la planificación de dicho proyecto que le acaban de dar del nivel estratégico. Y en el diagrama de Gantt, él tiene en cuenta el tiempo en que se va a hacer este proyecto. Bueno, ahora lo haría Rocío Oliva. ¿Lo descartamos demasiado, profe? Ya lo vimos, ya lo evalué en el... Sí. Bueno, era para explicar más o menos qué es lo que hacía el delegado. Exacto. Ustedes bien lo dijeron en la primera Bueno. La clave de la delegación define qué es lo que se debe hacer. Se asegura que las personas a quien se delega las tareas entiendan qué se necesita hacer. Explica por qué necesitan hacerse bien las cosas mientras se pide que se hagan. Enseñar cómo deben hacerse sin hacer él mismo las cosas. Proponer al personal que saque lo mejor de sí mismo. Bueno, establece una fecha en donde digamos, una fecha límite donde se tienen que presentar los progresos. Bueno, asegurarse que existe un acuerdo en la fecha, hora y forma de entrega. Celebrar los progresos. Siempre se debe agradecer cuando alguien se cumple una tarea, ser gentil y bueno, se transfiere también cada vez más las responsabilidades, deposita voto de confianza en los demás y bueno, se les enseña a los demás a delegar para que se multiplique el esfuerzo. Bueno, después están las dificultades de delegar, donde delegar requiere planeación y la planeación toma tiempo, entonces donde el tiempo que se les explica, donde se les explica lo que hay que hacer, a veces no se tiene en cuenta, entonces digamos la persona piensa que no lo puede hacer la otra persona, entonces el delegado piensa que él mismo lo puede hacer. Entonces, eso se debe hacer, digamos, como a largo plazo se debe capacitar más para que esto sea provechoso. Después, otro que dice inseguridad sobre nuestro propio papel, dice que a pesar de los riesgos que percibimos en la delegación, la realidad es que la posibilidad de éxito se aumenta cuando aprendemos a delegar. Temor a compartir la responsabilidad. Los gerentes son responsables por nuestras propias acciones. Somos responsables y por las de las personas que elegimos para hacerlas. Debemos responder también por las fallas de los demás y no siempre estamos dispuestos a tomar riesgos.
y falta de confianza en la habilidad de las personas, donde dice si yo no lo hago, donde la persona que delega dice si yo no lo hago no quedará bien hecho. Entonces, donde digamos, se pregunta para qué conseguimos ayuda. Bueno, eso, y después sigue otra cosa más, profe, pero no sé si. ¿Sí? Sí, sí, las estrategias para delegar. Bueno, ese tema me tocaría. Bueno, las 7 estrategias para delegar, se asume la importancia de la delegación, entendemos de que hay muchas razones para hacerlo, y cómo y para, ¿no? Estrategias para delegar funcionan como trucos que facilitarán este proceso. La primera vez se tomará mucho más complicado y con el tiempo se sumará como más fácil y con más confianza. Sin embargo, lo primero que tener en cuenta es la convicción y la voluntad de hacerlo. Viene yo puedo desarrollar todo uno de ellos, la libertad de tareas, es la responsabilidad de que se le da la confianza a su equipo, ya que muchos jefes no asumen ese papel de dejarlas en manos de los subordinados, entonces se torna más estricto, digamos, la delegación. El primer paso es la mejora de eficiencia, es dejar las tareas en las manos de algunos subordinados capaces de hacerlo, al principio con pequeñas cosas y ya con más tiempo a su vez con más tiempo de mayor importancia. La segunda establece prioridades, puedan definirse lo que es más importante, el por qué, elaboración de un sistema de priorización a la hora de ayudar a comprender la tarea que hay que delegar. Ahí se plantea por qué y para qué y de qué manera, para que sea más eficiente. El tercer ítem sería aprovechamiento de la capacidad del equipo. Uno de los miembros del equipo tiene ciertas fortalezas, utilizarlas, potenciales y ayudará a esto a la organización. Sus habilidades y conocimientos y después de disposición ayudarán a mejorar esto en la organización. El cuarto dice de las instrucciones pertinentes. En este se plantea que es esencial que haya una comunicación desde el primer momento de la delegación, de forma que evite que errores y mal entendidos, las instrucciones deben ser absolutamente claras. El 5 dice comparte conocimientos, el temor de enseñar nuevas habilidades ayudará a delegar con tiempo y forma para que se llegue al objetivo logrado. Evitar errores y contratiempos. Y también ayudará a ganarse la confianza del equipo de trabajo. Bueno, la SAI verificar los resultados, asegurarse que los avances son efectuados en el plazo asignado, no dejar y hacer evaluaciones, digamos, en ocasiones ocasionales para verificar los errores y, bueno, donde se deben plantear más, donde debe tener más enfoque. Y la 7 dice realizar retroactivas, revisar cada uno de ellos en el tiempo de la alegación si han hecho bien y reconocerlos, incentivarlos y, bueno, y plantearse los errores donde han tenido una dificultad y para mejorarlos y plantearlos más adelante. Eso sí. Muy bien, muy bien. La Nati se quedó dormida, la mancha, está cada uno. Muy bien. ¿Qué más tenemos para decir? Después, profe, la delegación tiene como prioridad la planificación, el presupuesto y las políticas. Sí. Bueno, los programas. Pero esto ya lo vimos en
y después sigue otra realización de reuniones periódicamente con los siguientes aspectos, decía la diapositiva, no sé si está por ahí. ¿Se me ve, Claro, profe, María? sí se ve. Está ahí, perdón, no me he dado cuenta. Bueno, temas claros, el personal debe saber con anterioridad de qué se va a hablar y cada uno lleva alguna propuesta para que la charla sea más productiva. También se va a tomar la puntualidad, cumplir con el horario que se debe comenzar y finalizar la buena reunión. La asistencia, deben saber la asistencia de la reunión, controlar si la persona falta o algún contratiempo y tener en cuenta eso. El orden, mantener el orden de temas propuestos, así como para más organizaciones con el hoy no me sale. Mantener el orden de estas propuestas, así será más organizada y en tiempo. La participación es importante que todos opinen, también incentivar a la participación, ¿no? La reunión. Los tiempos, asuntos que quedarán claros, dejar pendientes para la próxima reunión y en tiempo de maduración y reflexión. Se le informará a los compañeros ausentes la resolución de la reunión y en evaluación se preguntarán al personal si hay alguna falencia al respecto de su desempeño, como el trabajo grupal, si están de acuerdo con los temas de decisiones de delegar, entre otras preguntas. Profe, dejo esto. La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Tal cual. En esto, hoy sí, ¿sí? Bueno, esto no lo voy a decir muy bien, chicas. Esto del moda, porque quería que los chicos entendieran cómo se ancla el tema que hablamos anterior a este, o sea, para que vean que por algo estudiamos el principio para llegar a esto, y qué hace el delegado con todo lo que estudiamos y cómo lo utiliza en cuanto a la delegación. Exacto, esta es como una
la tarea, pero no la realiza. No la realiza, pero debería hacerla en realidad. Saber lo que hace y comunicar, o sea, transmitir, ser el nexo. Bueno, voy a presentar pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Bueno, voy a empezar yo con el tema. Bueno, mis compañeros, Cabral Jonathan, Díaz Víctor, Luján, Oviedo y bueno, yo. Nuestro tema nos tocó dirección de personal. Bueno, para lograr la integración la integración. Ay, espere, profe, me pongo nerviosa. Perdón, usted nombró a... Sí, profe. ¿Y a dónde está Jonathan? Acá estoy, profe. No lo había visto cuando Bueno, la integración para desarrollar el desarrollo del personal es la encargada de optimizar los recursos, tanto humanos como técnicos y financieros para ejecución del plan. Los recursos humanos están relacionados con... Bueno, los recursos humanos están relacionados con la organización y la planeación, y para ejecutar el plan se inicia con las técnicas de integración que son tres: reclutamiento, selección e integración. los perros tienen hambre, ya no sé cuándo estaban haciendo, pobre, también se soñaba. Bueno, yo voy a hablar de mecanismos bueno, regionalidad para los recursos de la organización. Y los centros que producen los recursos de empresas internos de la organización. Y como fuente de reclutamiento tenemos promoción interna y reclutamiento externo. La promoción interna es la oportunidad de lograr jerarquías, es decir, que los trabajadores de la empresa van a poder ascender de puestos siempre y cuando va a depender de su desarrollo en el ambiente laboral. Y después tenemos el reclutamiento externo, que se refiere a los aspirantes que son ajenos a la organización, y las fuentes más usuales de reclutamiento, fuentes más usuales externas de reclutamiento son las bolsas de trabajo, las agencias de empleo, los avisos en internet o en prensa, entre otros. Después sí, que no sé qué mis compañeros que nos Yo, Cabral. ¿Me escuché, profe? Perfecto, lo escucho. No. Bueno, la selección. Consiste en escoger, decidir y aceptar aquel recurso que más convenga para lograr los objetivos planeados. La selección se utiliza tanto en los recursos humanos como materiales.
En la selección de recursos humanos, con información adecuada sobre la existencia, se elige el sujeto idóneo en lo que se refiere a recursos humanos y el adecuado, tratándose de recursos materiales. En la selección de personal, los requisitos y cualidades exigidas al aspirante para su ingreso. Bueno, la prueba de admisión consiste en la aplicación de cuestionarios con preguntas específicas al tipo de trabajo para el que se debe contratar. Las preguntas proyectivas miden la salud mental, la cultura general y bueno, eso. El otro, el expediente de admisión, se integra por solicitud de empleo, prueba de admisión y resultados. Currículum vitae, referencia, resultados de entrevista y Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Ustedes saben que en la actualidad se toman en algunos lugares hasta exámenes, ¿sí? No solamente para entrar a trabajar los operativos, sino también para obtener puestos de supervisión o profesión. La parte no sé si quiere que lo diga de nuevo o si mi compañero. no le quiero sacar mi libreto. Bueno, la entrevista de admisión es de uso generalizado, se realiza con el propósito de entrevista es complementar la información de la solicitud, aclarar aspectos confusos, poner a prueba el entrevistado y valorar su presencia física y bueno, es importante crear un ámbito agradable, escuchar con atención, anotar las impresiones en el momento y hacer un buen cierre. Esa es la entrevista. Ahora mi compañero Víctor va a seguir con los otros puntos. Claro, en esto que yo voy a una entrevista, ¿sí? Y no me dicen cuándo me van a avisar, quién me va a llamar, de cuándo estoy el puesto, o sea, no se puede cierre. Es como que yo hacer un lado, voy a buscar un trabajo, tengo que preguntar, ¿sí? Y realmente, como digo, uno tiene que estar especializado hasta que la otra persona diga todo lo que tenga que decir. Esperar, no estar preguntando sobre la marcha. Esperar a ver cómo la otra persona desarrolla esta entrevista. No hay más nada que decir, bueno, cualquier cosa, te avisamos. Uno tiene que decir, a ver, qué día, de una semana, qué día, qué mes, se tiene que dar algo más concreto, ¿sí? Entonces ahí es motivo para empezar a decir, muy bien.
una nota, ¿sí? Una nota está bueno porque así va dirigido, como saben, con flyer, están buscando personas para educación, ¿para qué voy a poner yo en donde trabajé y todas las cuestiones? Lo único que quieren es que Esto lo vamos a mencionar.